Pues vamos a empezar. Bueno, pues vamos a empezar nuestro encuentro literario del mes de mayo y como habéis visto en la invitación, tenemos un invitado que además de escritor, o no sé si es médico y además es escritor, o es escritor y además es médico, pero son las dos cosas, que es Antonio Lluch, que vive en Barcelona y que en este momento está descansando en la Cerdeña. La Cerdaña. El Pirineo, sí, el Pirineo de Gerona. Muy bien. Ah, bueno, fantástico. Y desde allí nos va a comentar, nos va a hablar de su libro. Un libro que, bueno, me parece que nos interesa muchísimo porque es la generación Silver, ¿no? Está claro, en mí está muy claro esta generación. En él también, en otras menos, porque les gusta camuflar un poco, pero bueno, nos interesa, ¿no? Por edad y tal. Y a mí me parece un descubrimiento, un libro que yo animo a todo el mundo a leer. En este momento, el ejemplar que él ha tenido, el detallazo de regalarme, lo he prestado, porque rápidamente me dijo una contertulia, dice, bueno, en cuanto lo termines, por favor, pásamelo, ¿no? Y se lo pasé, pero no hay inconveniente en seguir pasándolo cuando ella termine, o lo que es mucho mejor, comprar su libro, ¿no? Que al autor eso es lo que le gusta, ¿no? Entonces, si os parece, va a explicarnos el motivo que le llevó a escribir este libro, ¿eh? Y cuál es su objetivo al escribir un libro tan atractivo que anima a leer desde el principio y que, bueno, recompone, ¿no? A veces ideas que podemos tener preconcebidas pues, por otras personas que hemos visto que han llegado a esta edad antes que nosotros, ¿no? Y parece que estamos abocados a vivir de una forma concreta, ¿no? Así que yo no me quiero extender porque los 40 minutos pasan muy rápido y lo importante es escucharle ahí. Así que cuando quiera el autor puede empezar a explicarnos. Muchísimas gracias, María Dolores. En primer lugar, darte las gracias por pensar que podía aportar algo. Espero no defraudar. Y, en segundo lugar, decir que estoy encantado de estar aquí esta tarde. La verdad es que me hace muchísima ilusión. Gracias a mi prima, a María Nieves, que tuvo el detallazo de pensar y de hacer de intermedio. A ver, de entrada, soy médico. Soy licenciado en Medicina y Cirugía y doctorado en Odontología y no soy escritor. Y no soy escritor porque, entre otras cosas, soy disléxico y soy de ciencias. ¿Qué ocurrió? Entonces, ¿por qué salió un libro? Bueno, la verdad es que he escrito dos, uno en colaboración sobre la soledad, que es otro problema que estamos viviendo hoy en día, ¿no? ¿Por qué nació este libro? Este libro nació hace 5 años. En noviembre hará 5 años cuando cumplí los 60. La verdad es que el 20 de noviembre de hace 5 años, pues cumplí los 60, me trajeron un pastel con un 6 y un 0. Y de golpe fui consciente de que cumplía 60 años. Pero ¿qué ocurre? Que es que yo no me identificaba con el 6 y con el 0. ¿Por qué no me identificaba? Porque igual que entonces y ahora me siento más joven, con ganas de llevar a cabo muchos proyectos. Y claro, esto me creó una contradicción entre lo que me dictaba la razón, que era pensar en una futura jubilación, en una etapa ya de pasar a un segundo plano, a una decadencia, y entre lo que sentía, ¿no? Lo que sentía mi corazón, que decía, sigue siendo joven. Hacía un esfuerzo para situarme en los 60, pero al cabo de 30 segundos volvía a ser el de siempre. Ante esto, y debido a que soy un científico y bueno, durante toda mi carrera profesional me he dedicado a estudiar y a llevar estudios, tesis y demás, pues decidí investigar quién tenía razón, ¿no? Si mi sentido común o la verdad es que lo que sentía, y la mejor forma de investigar fue, empecé a buscar artículos científicos. ¿Y cuál fue mi sorpresa al cabo de un tiempo de recopilar? La verdad es que estuve revisando más de 500 artículos, de los cuales en el libro quedan reflejados
poco más de 130, me di cuenta de que nos esperaba algo fantástico. O sea, no era yo, era, y seguro que como yo, muchas de vosotras lo sentís, ¿no? Era la realidad. ¿Y cuál es esta realidad? Y esto es la base del libro. Primera realidad que nos dicen todos los estudios, la longevidad. Viviremos muchos más años que las generaciones anteriores. Entonces, ¿esto qué consecuencias tiene? Que se nos abre una etapa por delante que antes no existía. Antes una persona llegaba a una edad de jubilación y a partir de aquí le quedaban unos años, dependiendo de su salud, donde ya pasaba a este segundo plano y, bueno, pues ya no contaba, nos resignábamos a una tercera edad. Hablamos de longevidad, pero es que además de la longevidad, en general, y claro, esto hay que tenerlo en cuenta, hablo sobre una base estadística, ¿no? Siempre hay gente que, a pesar, pues, no ha podido llegar a esta edad, a los 60, y siempre hay gente que goza de poca salud. Pero en general somos una generación que gozamos y gozaremos de mejor salud. Y no solo esto, que profundizando más, y esto lo puedo asegurar por lo que dicen la mayoría, puedo decir que todos los artículos, y además como médico y como científico, podemos mejorar la salud. Entonces ya tenemos dos parámetros. Vamos a vivir más y por otro lado estamos más jóvenes. Bueno, tercer punto, que somos privilegiados, ¿cuál es? Hemos gozado de una etapa de gran estabilidad social y económica. No hemos pasado ninguna guerra, la verdad. Hemos pasado una posguerra, pero ya casi de refilón. Y hemos pasado una etapa, la verdad es que nos hemos podido formar, hemos podido trabajar, hemos podido crearnos un futuro, crear una familia con una estabilidad. Y esto nos coloca en una posición de privilegio. Ya, por último, lo que nos hace ya como generación privilegiada respecto a las que vendrán, ¿cuál es? Que se nos permite jubilarnos a una edad temprana. Las próximas generaciones se jubilarán mucho más tarde. ¿Por qué? Porque al vivir más y al ser más jóvenes, evidentemente seguirán trabajando durante mucho más tiempo. Si sumamos todo esto, si me lo permiten, y frivolizando un poco, nos esperan las vacaciones más largas de nuestra vida. Entonces, primero que tenemos que tener claro es esto. O sea, nos enfrentamos a una etapa larga. Yo hablo en el libro, hago un símil con esto que está tan de moda ahora, que son las series televisivas, ¿no? Hay una primera temporada de la serie que es de formación y estudio. Hay una segunda, 30 años. Hay una segunda temporada de la serie que es de cumplir con lo que se espera de nosotros, ¿no? A nivel social, a nivel familiar, a nivel profesional. Y hay una tercera temporada que no está escrita. Entonces, hemos de tener muy claro que tenemos esta posibilidad. ¿Para qué? Para decidir cómo queremos vivirla. Si no lo hacemos así, iremos viviendo años, pero iremos haciendo todo aquello o que no queremos hacer, por un lado, o quemando el tiempo. ¿Vale? Entonces, claro, se nos presenta la oportunidad de llevar a cabo todos aquellos proyectos que queríamos realizar y que nunca hemos tenido tiempo. Todos aquellos proyectos que quizás desconocíamos que podíamos hacer. O sea, le podemos dar un sentido mucho más profundo a nuestra vida. Gracias a que haber nacido cuando nacimos, en la época del baby. Cuando hablo de mejorar la salud, y ahora quiero que me entiendan, hablo de rejuvenecer. ¿Y por qué esto? A ver, no hablo de cirugías ni hablo de medicaciones raras, no. Hablo de que nuestra edad cronológica, los 60, los 64, los 65 es igual, es una edad que es
la tenemos como punto de referencia para situarnos en el entorno social. ¿Okay? Pero no quiere decir que nuestro cuerpo se corresponda a esta edad. De hecho, a todos nos ha pasado que vemos a un amigo o una amiga que hace años que no vemos y lo vemos más joven o más viejo que la media, que lo que pensábamos que este parece mayor, o este se conserva bien y es más joven. Bueno, lo que nos dice toda la literatura, o sea, primero, para que nos entendamos, porque yo a veces como médico voy demasiado directo. ¿Cómo se valora esta edad? O sea, la edad real, que no es la edad que marca el DNI, o no tiene por qué serlo, puede serlo, pero no tiene por qué serlo, la edad de nuestro cuerpo, la edad biológica, la marcan lo que llamamos parámetros biológicos. ¿Y esto qué son? La verdad es que la mayoría son fáciles de entender, ¿no? La presión arterial, el nivel de colesterol, la capacidad cognitiva, la fuerza muscular. O sea, hay una serie de parámetros que todos conocemos que nos hacen más jóvenes que la media de nuestra edad o nos hacen más viejos que la media de nuestra edad. Pero lo que es cierto y está probado, que tengamos la edad que tengamos, si cambiamos algunos de estos hábitos que nada nos aportan, podemos mejorar estos marcadores biológicos, con lo cual mejorará nuestra salud, indirectamente nuestra edad biológica. Si estamos mejor, verdaderamente, ¿qué ocurrirá? Que aprovecharemos mejor esta oportunidad que se nos ofrece. Pensemos que, al contrario de lo que se cree, el corazón, empecemos por el cerebro. El cerebro es plástico. El cerebro, a cualquier edad, podemos moldearlo. El cerebro está preparado para crear conexiones si lo retamos con actividades nuevas. Muy importante hacer todo aquello, desde lo más fácil, ¿no? Que si siempre cojo algo con la derecha, voy a probar con la izquierda, ¿no? Leer cosas que no sean difíciles. O sea, si lo vamos retando, este cerebro va mejorando. No con los años, sí que se pierde masa cerebral, pero el cerebro, al ser plástico, tiene una capacidad de interconexionar, con lo cual va mejorando sus prestaciones. ¿Vale? Esto, cerebro, a nivel del organismo general, muy importante, ejercicio físico. Cuando hablo de ejercicio físico no hablo de gimnasio, hablo de movernos, hablo de un ejercicio activo, hablo de pasear, hablo de ir en bicicleta. En Mallorca, que es donde paso las vacaciones con la familia, estoy en un pueblo donde, sea cual sea la edad de la persona, va en bicicleta. Pero va en bicicleta y son bicicletas viejas, oxidadas y con el bastón delante en la cestilla, ¿vale? Y en contradirección y nadie les sabe mal y nadie ve nada raro, ¿vale? El solo hecho de salir andando e ir a comprar al mercado hace que hagas un ejercicio al desplazarte. Luego socializas, hablas con la gente. Todo esto es necesario ¿para qué? Para buscar esta calidad de vida. ¿Vale? Entonces, cuando hablo de ejercicio físico, igual que hablo de esto, puedo hablar de yoga, puedo hablar de otras cosas. Luego, la alimentación. Hemos de recordar la alimentación de nuestros padres. Hemos de recordar que antes se pasaba uno tiempo en la cocina, ¿vale? No como ahora que todo es rápido y todos son alimentos de estos ya prefabricados y ultraprocesados, ¿no? Vamos a... ¿Cuál es? O sea, ¿cómo termino el libro? El libro lo termino diciendo simplifica, simplifica, simplifica. Solo de esta manera recordarás lo que de verdad te importa. ¿Vale? Si recordamos lo que de verdad nos importa, podremos llevarlo a cabo y de esta forma esto nos llenará esta vida, nos llenará esta etapa que se nos presenta por delante. Bueno, esto es la síntesis así muy rápida de el por qué escribí el libro. Entonces, claro, cuando me di cuenta de esto, igual que escribía artículos científicos, cuando verdaderamente tenía algo que aportar
al mundo científico, pues realmente pensé, oye, con todo lo que sabes, lo que tienes que hacer es informar. Entonces, cuando escribí un libro, el término de generación Silver, la verdad es que prácticamente no lo utilizaba nadie, y lo poco que se utilizaba, y esto seguro que leerá mucho, sobre la Silver Economy, ¿no? O sea, cómo influye nuestra generación en la economía global. Por un lado, vivimos más, con lo cual hay que pagar unas pensiones durante mucho más tiempo. Disminuye el porcentaje de población que trabaja y respecto a la población que es activa. Bueno, todo esto crea una serie de problemáticas. Por otro lado, la Silver Economy básicamente está enfocada en los servicios para los de la generación Silver, que van a tener esta temporada, pues son una generación, como se siente joven, pues siguen gastando a nivel tecnológico. Aquí tenemos un ejemplo. Todos conectamos con Zoom ya hoy en día y sabemos cómo modelar la computadora o el móvil. A nivel de viajes, viajará más. Bueno, la verdad es que está calculado y se piensa y se espera que salvemos una vez más la economía. Debo decir que la economía Silver actualmente es la tercera economía mundial. Hablo de economía. Economía quiere decir que hay una economía que es la número 1 o 2, no sé cómo está ahora, que es Estados Unidos, segunda Japón, tercera los Silver, los que más gastan, los que más producen. Bueno, esto es la síntesis de todo el libro. Y por último, saber que aunque estemos jubilados, podemos seguir trabajando. O sea, hay muchas maneras de compatibilizar la aportación que nos da la jubilación con ingresos por trabajo. Me he dejado algo muy importante y me hubiera sabido mal no acordarme, que es, necesitamos algo durante esta temporada. Necesitamos un leitmotiv, necesitamos un motivo de vida, necesitamos algo que nos haga levantarlo por la mañana con ilusión. Necesitamos una actividad que nos ilusione, que nos cree un reto, que nos llene la vida, que haga que se nos pasen las horas sin darnos cuenta, que nos haga crecer. Esto es muy importante. Si no tenemos esta actividad o actividades, realmente vamos a quemar el tiempo. Y bueno, yo la verdad es que no me quiero extender más, son las 5:25. Me gustaría que hubieran preguntas y si no sobre esto, pues ya iremos alargando el debate. Muchísimas gracias. No, al contrario. Yo lo he leído, me ha gustado que tiene una fundamentación científica, no es un libro de autoayuda ni muchísimo menos, ¿no? Y lo que dice es aplicable, ¿no? No es una teoría. Pero pensaba, en la sociedad actual, la gente de Silver tiene una situación complicada porque pues, es una época de crisis la que estamos viviendo, ¿no? Crisis social, crisis de valores, ¿no? Crisis económica. Y entonces hablabas de una motivación, ¿no? Que es lo que nos activa. Pero no sé si por un lado estamos sobrepasados de actividad, ¿no? Pero que nos viene impuesta. Y por otra parte, no sé si por ese motivo se podría quedar en una teoría, aunque no es un libro teórico. No sé si me he explicado muy bien. Sí, perfectamente, que creo que sí, que lo he entendido. Bueno, cuando escribí el libro, lo que quise hacer es un libro de fácil lectura y simple y aplicable. O sea, esto, que todo el mundo pudiera escoger. Yo no digo, y esto queda claro en el libro, yo no digo lo que hay que hacer, sino que abro puertas, ¿no? Entonces, es cierto que estamos en una época de crisis a nivel social y económica. A nivel social, cabe decir que la generación Silver es una generación que siempre ha estado muy comprometida a nivel social. O sea, yo creo que podemos aportar mucho y uno de los leitmotiv, uno de los motivos de vida que te haga levantar cada mañana puede ser acciones sociales, que podemos hacer muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo, porque tenemos salud y porque tenemos experiencia.
¿vale? Y la experiencia en la vida nos ha enseñado mucho. Y el retorno en todas estas acciones sociales, todos lo sabemos, es muy superior a lo que tú puedas aportar. O sea, esto por un lado. Si hablamos de crisis económica, podemos decir que actualmente las pensiones que se pagan, a pesar de que las pensiones siempre son bajas y no son iguales para todo el mundo, pero el nivel de pensiones está muy por encima de lo que se ha aportado. Si tenemos en cuenta, y esto es lo que dicen todos los estudios, si tenemos en cuenta la media de lo que se va a vivir por cada euro aportado, un silver llegará a cobrar 1,32 euros. O sea que, y esto no pasará en generaciones posteriores. O sea que a pesar de todo, sí somos una generación privilegiada. Si a esto le sumamos que hemos vivido una etapa de bonanza económica, 2/3 de la generación silver tienen alguna propiedad, sea primera o segunda vivienda. Esto también les da cierta libertad de movimiento. ¿Por qué? Pues porque se pueden hacer hipotecas inversas, se puede vender, se puede hacer mucho. O sea, que comparado con otras generaciones, partimos de una situación de privilegio. ¿Vale? Lo que ocurre es que siempre hay motivos. Y hay otro punto muy importante de cara a enfocar esta etapa, pero muy, muy importante, que para poder mejorar uno tiene que aceptar su situación actual. O sea, si no aceptamos nuestra situación actual y lo único que hacemos es envidiar lo que tienen los demás que nosotros no tenemos, que esto es muy fácil, la verdad es que nunca avanzaremos, no conseguiremos, no le daremos sentido a esta etapa y verdaderamente moriremos infelices, ¿no? Entonces, si uno tiene poca salud, una vez acepte que tiene poca salud, esta poca salud seguro que se puede mejorar. ¿Vale? Si uno acepta que su economía es justa, si la gestiona correctamente, seguro que la puede mejorar. Y gestionar correctamente quiere decir evaluar verdaderamente si gastas o quemas el dinero. A ver, verdaderamente, qué es lo que de verdad te llena, te aporta algo cuando gastas dinero y qué es lo que no te aporta. Y esto va desde la alimentación a cualquier otra cosa. Si hacemos esto, yo creo que sí tiene sentido esta etapa en los silver. Si esperamos que, es que ahora estamos mal, es que tal, verdaderamente no. No sé si he sabido contestar, María Dolores, pero yo lo veo así, o sea, cuando vi el resultado y vi su aplicación, sea cual sea la posición, el estado de cada uno, ciertamente yo creo que el mensaje, luego uno será capaz o no de llevarlo a cabo o se lo creerá, pero lo que cuento es lo que hay, ¿no? Es lo que es cierto. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si queréis hacerle alguna pregunta rápidamente. Sí, Ana María. Sí, mira, me parece ideal cómo planteas el tema y creo que es importantísimo cara al edadismo que está de moda, ya no a la generación silver, sino al edadismo, ¿no? que todavía es un paso más. Entonces, vamos a ver, o sea, es que está claro que lo que planteas tienes toda la razón. Lo que pasa, yo me encuentro con personas a mi alrededor de edadismo que, bueno, pues que tienen como muchas posibilidades todavía por delante. O sea, porque siempre lo que dices de las neuronas que se enlazan y prolongan, aunque se deteriore un poco el cerebro por otro lado, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Pero esas personas a lo mejor por sí mismas no son capaces de sacar lo que mejor que ellas tienen de sí mismas. O sea, tienen una gran capacidad dentro, pero hay momentos en que ellas no lo ven. Entonces, si tú les animas un poco, les das como un empujón, le dices, pues mira, tú puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, un poco con diálogo les abres el horizonte, son capaces de arrancar y de después impulsar lo que sea.
pero no sé, haría falta en la sociedad, desde mi punto de vista, animadores o coaching, vamos, pero sin cobrar dinero para la gente silver ni para la gente del edadismo. Lo mismo que hacen también lo hacen eso en parte las asociaciones de barrio, que se reúnen, no sé cómo se llaman, las casas de cultura del barrio, o bueno, a mí me agradaría saber si tú conoces algún tipo de personas o de asociación o de grupo que se dedicara como a impulsar, como a un coaching, ¿no? Pero a sacar lo mejor de lo que tienen esas personas que sin duda tienen un montón de cualidades estupendas, pero que no son capaces de aflorarlas. Sí, yo la verdad es que directamente lo conozco. De aquí viene el hecho de que escribiera el libro. De hecho, en el libro digo que las limitaciones con la edad nos las ponemos nosotros, la mayoría, o nos las pone la sociedad o la familia con esta intención de protegernos, ¿vale? Es muy difícil romper los estereotipos, ¿no? A partir de cierta edad, a partir de tal, no debes hacer. Por eso he puesto el ejemplo de las bicicletas en Mallorca, que a mí me encanta, es que me encanta. Entonces, tenemos que entender que es que no dejamos de jugar porque nos hacemos viejos, sino que nos hacemos viejos porque dejamos de jugar. ¿Vale? Esto es importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si uno tiene la convicción de que le gusta, tiene interés por algo, es que tiene que hacerlo, tenga la edad que tenga. Pensemos que estamos en una etapa de la vida que no tenemos que demostrar nada a nadie. O sea, si a uno le gusta pintar, por mal que lo haga, que disfrute con el lienzo. Es igual, no debe esperar aplausos de nadie. Si a uno le gustaría haber aprendido a tocar el piano, ahora es el momento de aprender 4 cosas. Estas 4 cosas, la verdad es que le van a llenar muchísimo. Si uno quiere salir solo, los estudios nos dicen, por ejemplo, estudios hechos en personas de edad avanzada, hablo a partir de ya de 70, 80 años hacia adelante, ¿no? Que son personas ya con un estado de salud envidiable. El día que no eran libres de decidir cómo querían vivir aquel día, ¿por qué? Pues porque estaban en un centro y les decían y les llevaban la comida y venga aquí, ahora siéntese, ahora vamos a salir a dar un paseo. Aquel día estaban tristes. El día que salían y podían decidir qué es lo que harían, aquel día se sentían perfectas, aquel día se sentían jóvenes, aquel día se sentían con fuerzas. Entonces, ¿qué hemos de tener claro para transmitir a estas personas que no lo sienten? Oye, hacerles ver que las limitaciones se las pone uno mismo, de verdad.